Historia Won. Érase una vez, en un pintoresco pueblo ubicado en lo profundo del denso bosque, existía una leyenda susurrada entre los lugareños. Hablaba de una misteriosa entidad conocida como el Caminante de las Sombras, una figura espectral que se decía acechaba en las sombras de los árboles antiguos, acechando a los viajeros desprevenidos que se aventuraban en el bosque después del anochecer. La leyenda se remontaba a siglos atrás, originada en un tiempo en que el pueblo estaba plagado por una serie de desapariciones inexplicables. Desesperados por respuestas, los aldeanos recurrieron a su folclore, creyendo que el Caminante de las Sombras era responsable de las almas que desaparecían. Entre los aldeanos había una valiente joven llamada Emily, cuya curiosidad y espíritu aventurero a menudo la llevaban a explorar las profundidades del bosque. A pesar de las advertencias de los ancianos, Emily permanecía decidida, determinada a descubrir la verdad detrás de la leyenda del Caminante de las Sombras. Una tarde fatídica, mientras la luna arrojaba un brillo siniestro sobre el bosque, Emily se aventuró sola en el bosque, armada solo con una linterna parpadeante y su resolución inquebrantable. Navegó entre las raíces nudosas y las enredaderas retorcidas, sus sentidos alerta ante cualquier signo de peligro. A medida que Emily se adentraba más en el corazón del bosque, una sensación de malestar la invadió, y el follaje denso parecía cerrarse a su alrededor como un abrazo sofocante. Extraños susurros resonaban entre los árboles y las sombras bailaban amenazadoramente en la tenue luz, enviando escalofríos por su espalda. De repente, Emily tropezó con un claro antiguo, bañado en un resplandor sobrenatural. En el centro se alzaba un roble gigantesco, sus ramas retorcidas y contorsionadas en formas grotescas. En la base del árbol yacía un tomo desgastado, encuadernado en cuero descolorido y adornado con símbolos arcanos. Intrigada por el misterioso libro, Emily se acercó con cautela y comenzó a descifrar sus páginas crípticas. Pero mientras recitaba en voz alta las invocaciones inscritas dentro, una presencia maligna se agitó en la oscuridad, atrapada por la invocación de magia prohibida. Con un rugido ensordecedor, el Caminante de las Sombras emergió de las sombras, su forma una amalgama retorcida de oscuridad y desesperación. El corazón de Emily latía con miedo al darse cuenta del grave error que había cometido, pero ya era demasiado tarde para retroceder. El Caminante de las Sombras avanzó con una velocidad antinatural, sus ojos brillando con malicia mientras extendía sus manos esqueléticas para reclamar a su última víctima. Los gritos de Emily perforaron la noche mientras luchaba desesperadamente por escapar del agarre de la entidad espectral, pero su poder era demasiado grande para superarlo. Al final, Emily se convirtió en solo otra alma sin nombre perdida en el bosque, su destino entrelazado para siempre con la leyenda del Caminante de las Sombras. Y mientras amanecía en el horizonte, arrojando sus rayos dorados sobre el bosque encantado, los aldeanos susurraban en tonos quedos sobre la valiente joven que se atrevió a desafiar la oscuridad, solo para ser consumida por ella al final. Historia To. Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, existía un pueblo envuelto en misterio. Escondido en el denso bosque, el pueblo de Ravenswood se decía que estaba maldito por antiguos espíritus, su pasado velado en oscuridad y susurros de secretos siniestros. Pocos se atrevían a acercarse, temiendo a las fuerzas malévolas que acechaban en sus calles sombrías. La leyenda contaba que hace mucho tiempo, los aldeanos habían hecho un pacto con una entidad malévola conocida como el Rey de las Sombras a cambio de prosperidad. Pero cuando no cumplieron su parte del trato, el pueblo fue condenado a una oscuridad eterna, perseguido por los espíritus vengativos de aquellos que habían perecido. Una noche tormentosa, un grupo de amigos aventureros decidió explorar el pueblo abandonado, atraídos por los relatos de su historia inquietante. Ignorando las advertencias de los lugareños, entraron en Ravenswood bajo el manto de la oscuridad, su curiosidad sobrepasando su sentido de precaución. Mientras deambulaban por las calles desiertas, sintieron una atmósfera opresiva que pesaba sobre ellos, como si el aire mismo estuviera cargado de malicia.
Las sombras danzaban en las paredes deterioradas de las casas en ruinas, y el sonido de susurros desencarnados resonaba por los callejones desiertos. De repente, tropezaron con una vieja y decrépita mansión en el corazón del pueblo, cuya fachada, alguna vez grandiosa, ahora era solo una sombra de su antigua gloria. Intrigados, decidieron explorar sus pasillos en decadencia sin saber de los horrores que les esperaban dentro. Al cruzar el umbral, fueron envueltos por un escalofrío gélido que parecía calar en sus huesos. El aire estaba cargado con el olor de la decadencia, y extraños símbolos adornaban las paredes, pulsando con una energía de otro mundo. En lo más profundo de las entrañas de la mansión, descubrieron una cámara oculta envuelta en la oscuridad. En el centro de la habitación se alzaba un altar antiguo, adornado con tallados siniestros y rodeado de velas parpadeantes. Sin saberlo, habían tropezado con el escondite del Rey de las Sombras, quien había estado dormido durante siglos, esperando a que víctimas desprevenidas entraran en su dominio. Al acercarse al altar, sintieron un temor que los invadió, pero ya era demasiado tarde para retroceder. De repente, las velas se encendieron, proyectando sombras siniestras en las paredes, y una voz profunda y gutural resonó por la cámara, prometiendo la perdición a todos los que irrumpieran en su dominio. Aterrorizados, los amigos intentaron huir, pero las puertas se cerraron de golpe detrás de ellos, atrapándolos en la oscuridad. Estaban a merced del Rey de las Sombras, quien ansiaba sus almas para alimentar su poder eterno. Uno a uno sucumbieron a la oscuridad. Sus gritos resonaron por los pasillos de la mansión mientras eran consumidos por la entidad malévola. Y al despuntar el alba sobre Ravenswood, el pueblo volvió a dormir, sus secretos enterrados una vez más en las profundidades del bosque, esperando a los próximos visitantes desprevenidos para despertar su ira. Historia 3. Érase una vez, en una noche iluminada por la luna, en el corazón de un denso bosque envuelto en niebla, un grupo de curiosos exploradores emprendió un viaje hacia lo desconocido. Entre ellos se encontraban aventureros experimentados, buscadores de emociones y escépticos por igual, atraídos por el encanto de los misterios que se escondían en las profundidades del bosque. A medida que se adentraban más en el bosque, tropezaron con un antiguo sendero cubierto por la maleza, apenas visible bajo el enredo de follaje. Ignorando las advertencias susurradas por el viento, siguieron adelante, con sus pasos amortiguados por el grueso tapiz de hojas caídas. De repente, llegaron a un claro bañado por un resplandor de otro mundo. El aire espeso con un silencio inquietante que parecía sofocar todo sonido. En el centro del claro se alzaba un monolito imponente, su superficie grabada con extraños símbolos que parecían palpitar con una débil luz de otro mundo. Intrigados pero cautelosos, los exploradores se acercaron al monolito, con sus sentidos en alerta máxima. A medida que se acercaban, sintieron una sensación palpable de malestar que los invadió, como si ojos invisibles observaran cada uno de sus movimientos desde las sombras. Con manos temblorosas, alcanzaron a tocar la superficie del monolito, sus dedos rozando la piedra fría y lisa. En ese momento, una oleada de energía recorrió sus cuerpos, enviando escalofríos por sus espaldas y llenando sus mentes con visiones de cosas olvidadas desde hacía mucho tiempo. De repente, el bosque a su alrededor pareció cobrar vida con intenciones malévolas, los árboles retorciéndose y contorsionándose en formas grotescas que se cernían amenazadoramente sobre ellos. Desesperados por escapar del abrazo sofocante del bosque, los exploradores intentaron huir, solo para encontrar su camino bloqueado por un muro impenetrable de espinas. Atrapados y desorientados, tropezaron a ciegas entre la maleza, con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos mientras la oscuridad los envolvía. Extraños susurros llenaron el aire, burlándose de ellos con promesas de horrores inefables que acechaban más allá del velo de las sombras. A lo lejos podían escuchar el sonido de tambores distantes, marcando un ritmo inquietante, atrayéndolos inexorablemente hacia un destino desconocido. Con cada paso, el bosque parecía oscurecerse más, las sombras más siniestras, hasta que ya no podían distinguir la realidad de la ilusión. Mientras luchaban por encontrar la salida de las garras del bosque,
se dieron cuenta con horror creciente de que habían tropezado con un reino intocado por el tiempo, un lugar donde las pesadillas vagaban libres y los límites entre los mundos se desdibujaban en la nada. Al final, solo uno de los exploradores logró escapar del agarre del bosque, con la mente fracturada y el espíritu quebrantado por los horrores que había presenciado. Los demás nunca fueron vistos de nuevo, sus destinos entrelazados para siempre con el oscuro corazón del bosque, perdidos en las brumas del tiempo. Historia Four. En el corazón de una bulliciosa metrópolis, entre los imponentes rascacielos y las bulliciosas calles, se encuentra un antiguo teatro abandonado, cuyo descolorido letrero lleva el nombre de La Casa del Fantasma. Una vez un gran lugar para las artes, ahora se encuentra en ruinas y olvidado, sus pasillos resonando con susurros de un pasado oscuro. La leyenda cuenta que el teatro fue en algún momento el hogar de un renombrado dramaturgo, conocido solo como el Maestro, quien se decía que poseía un talento sobrenatural para crear las producciones más fascinantes y macabras. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacía su obsesión por la perfección, llevándolo a adentrarse en reinos prohibidos de magia y locura. Una noche fatídica, durante la presentación inaugural de su última obra maestra, la tragedia golpeó. Un misterioso incendio consumió el teatro, cobrándose las vidas de todo el elenco y equipo, incluido el maestro mismo. Desde esa fatídica noche, el teatro ha permanecido abandonado, envuelto en misterio y rumores de estar embrujado por el espíritu vengativo del maestro. A pesar de las advertencias de los lugareños, un grupo de buscadores de emociones decide explorar el teatro en ruinas, ansiosos por descubrir sus secretos y quizás incluso experimentar un encuentro con lo sobrenatural. Al entrar por la entrada en ruinas, son recibidos por el olor a moho y la escalofriante quietud de los pasillos abandonados. A medida que se adentran más en el teatro, extraños sucesos comienzan a desarrollarse. Pasos fantasmales resuenan por los corredores y susurros desencarnados parecen emanar de las sombras. Las puertas se cierran de golpe detrás de ellos, atrapándolos en un laberinto de pasajes olvidados y cámaras ocultas. Uno a uno, los miembros del grupo comienzan a desaparecer, desvaneciéndose sin dejar rastro como si fueran engullidos por la oscuridad misma. El pánico se apodera de los que quedan, luchando por encontrar una salida, sus nervios desgastándose con cada momento que pasa. En la tenue luz de sus linternas titilantes, tropiezan con una cámara oculta debajo del escenario, adornada con símbolos arcanos y cortinas rojo sangre. Es aquí donde se encuentran cara a cara con la aparición fantasmal del maestro, con sus ojos ardiendo con un fuego sobrenatural. El espíritu del maestro revela la verdad detrás del incendio que consumió el teatro tantos años atrás, confesando un pacto hecho con fuerzas oscuras a cambio de su talento incomparable. Atado al teatro por la eternidad, ahora busca reclamar las almas de aquellos que se atreven a entrar en su dominio. Sin ningún lugar más al que huir, los sobrevivientes deben enfrentarse al espíritu vengativo de frente, luchando contra fuerzas más allá de su comprensión. Pero a medida que cae el telón final sobre su aventura condenada, se revela el verdadero horror de la Casa del Fantasma, sus oscuros secretos destinados a permanecer enterrados bajo los escombros del teatro abandonado por toda la eternidad.